En la clase anterior hemos visto cómo se ejecutaba el bucle for un número fijo de veces. El número lo indicábamos de forma fija. Le indicábamos que se ejecutara 10 veces. Pero ese número de veces también lo podemos calcular para que no siempre sea el mismo. Me explico. Voy a usar el mismo ejemplo que la clase anterior, pero ahora vamos a tener en cuenta que el número de filas de datos que podemos tener aquí es variable. Y lo que haremos ahora es obtener hasta qué fila hay datos y ese será el límite final del bucle. Para hacer esto podéis seguir con vuestro ejemplo anterior o descargar el mío. Accedemos al código y hacemos las siguientes modificaciones. Primero declaro aquí otra variable. Añado aquí algo nuevo y ahora modifico el bucle. Bueno, vamos con las explicaciones. Para empezar, las variables, incluida la nueva, siguen siendo de tipo byte, pero recordad que este tipo de datos solo admite hasta 255. Presumiblemente será fácil llegar a ese número de filas guardadas, por lo tanto, quizás sería bueno cambiar aquí a tipo integer. En este caso no vamos a meter tantas filas, pero tenerlo en cuenta. Incluso quizás tendrían que llegar a ser long. El integer solo llega a 32.767 y una hoja de Excel puede tener más de 1 millón de filas. Eso a modo de detalle. Ahora vamos con la funcionalidad del código. He declarado otra variable. En ella voy a almacenar la fila hasta la que hay datos, que será el tope final del bucle. Si os fijáis, ya la estoy usando aquí. Antes, después del to, indicaba una cantidad fija. Ahora indico que el bucle tiene que llegar hasta la última fila que contenga datos. Esa última fila que contiene datos la consigo con esta línea que ejecutamos antes de entrar al bucle. Esta línea es similar a la que utilizábamos aquí para saber cuál era la primera fila vacía y así insertar los nuevos datos. Bueno, pues aquí es lo mismo, solo que como quiero encontrar la última que tiene datos, no la siguiente, he quitado el +1 que utilizaba aquí. Con esto consigo saber cuál es la última en la que hay datos. Esto ya lo expliqué y os dije que es una de las maneras de obtener hasta qué fila tenemos datos. Seguramente será la más precisa porque esto funciona incluso si habría filas de datos por el medio vacías. Como ya os comenté, con esto le decíamos que partiendo desde la última celda que está en la primera columna de la hoja, última fila, primera columna, le decíamos que se moviera hacia arriba para encontrar una celda con datos, que se corresponde a la última que tiene datos. Ya os dije que esto se correspondía con ponerse en la última celda de Excel y pulsar las teclas control más flecha hacia arriba, ¿veis? Y así ya habría encontrado la última fila en la que tengo datos. Para partir desde la última fila he utilizado esa constante que hemos declarado en la clase dedicada a las constantes. Aquí, esa constante que es global y que puedo utilizar desde cualquier parte del proyecto. Aquí en el código lo que realmente me da la fila, el número de fila es esto, es row. Con todo esto le digo que encuentre la última fila en la que hay datos y con esto obtengo ese número de fila. Y una vez almacenado ese número de fila en la variable, como ya os he dicho, la utilizo para marcar el límite final del bucle. Vamos a probarlo a ver si funciona. Primero voy a añadir una fila de datos más. Le digo que sí. Añado una más para que veáis que no se ejecuta las mismas 10 veces que antes. Ahora ya serían 11. Pulso en revisar y funciona perfectamente. Ha llegado hasta esa nueva fila de datos que había añadido. Bueno, pues otro ejemplo más de bucle for. Bucle que suele ser el más indicado cuando sabemos el número de veces que hay que hacer algo. Bien porque es una cantidad fija de veces o bien porque la podemos calcular previamente antes de entrar al bucle como hemos hecho en este caso. Guardamos y seguimos.